Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, que realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 5 de septiembre, primer viernes de mes, memoria de Santa Teresa de Calcuta. En el programa de hoy, como es costumbre, en este Sexto Continente haremos comentarios a temas de actualidad, pero no puedo comenzar el programa sin hacer una referencia a mi presencia en esta segunda quincena de agosto en Colombia y en Panamá. Como ha sido notorio, pues ha habido un impasse en los programas de Sexto Continente la segunda quincena de agosto, porque como ya en los últimos años pues he reservado esa segunda quincena de agosto para hacer algunas visitas y algunas acciones evangelizadoras pues en nuestra querida Hispanoamérica, ¿no? Y este año pues ha sido en Colombia y en Panamá. En Colombia, especialmente en la diócesis de Sonsón de Río Negro, en la que se celebraba pues el retiro latinoamericano de sacerdotes, y ha sido una alegría muy grande poder predicar allí pues a 350 sacerdotes, poder predicar pues 7 reflexiones sobre las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis, ¿eh? Y después también pues estuve en Panamá, en la diócesis de Santiago de Veraguas, predicando los ejercicios espirituales a los sacerdotes, y después de nuevo en Colombia, en Santa Marta, donde en la diócesis se celebraba por los 500 años, ¿no?, del nacimiento de la ciudad, y muy pronto también de la diócesis. Es la primera diócesis que se conformó en América del Sur, ¿eh? Bueno, y entre medio, pues además de estas 3 acciones principales, pues multitud de encuentros por aquí y por allá. Bueno, pues iremos publicando en el canal de En Ti Confío. Bueno, ya se está publicando en el canal de En Ti Confío de YouTube. Pues se irán publicando los vídeos y las charlas que se han generado, ¿no? Pero permitidme un comentario de la experiencia vivida. Qué bella es la comunión en el seno de la Iglesia. Qué impresionante es encontrarte con tantas personas con las que físicamente no te habías visto nunca, y percibes enseguida que existe la comunión del Espíritu Santo entre nosotros. Qué gran potencialidad tiene la hispanidad. Esto me lo habéis escuchado en alguna ocasión, pero quiero subrayarlo. Qué potencialidad tan grande tiene la hispanidad de cara a la evangelización, de cara a que podamos también beber de una tradición riquísima, de una tradición de esa profunda espiritualidad que España pues ha podido ser como nación misionera para llevarla a tantos lugares, ¿no? Ahora que tenemos estas ideologías emergentes que quieren arrancarnos pues nuestras raíces, ¿no? Pues la hispanidad, esa sinergia que se crea en la hispanidad, que tiene doble dirección, porque España llevó allí la fe, y ahora en buena medida son los países hispanos los que retornan también a España y nos dan una posibilidad de renovar nuestra fe en esa inmigración, y además de sacerdotes también que vienen hasta nosotros. O sea, la hispanidad tiene una doble dirección, es una autovía de doble dirección, que renueva nuestro espíritu. Quien fue ministro en el anterior gobierno, Fernández Díaz, relató que en un encuentro que tuvo en el año 2015 en el monasterio Mater Ecclesiae con quien entonces era Papa emérito Benedicto XVI,
contó una anécdota, ha contado esta anécdota en algunas oportunidades, ¿no? Cómo el Papa Benedicto XVI le dijo lo siguiente, que, bueno, pues que el demonio odia especialmente a España por su influjo benéfico en la historia. En concreto le dijo, ¿no? El diablo sabe los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo, conoce la misión de España de evangelización de América, el papel de España durante la contrarreforma, la persecución religiosa en los años 30 del siglo XX, ¿no? Entonces, el demonio odia especialmente a España, ¿no? Y la quiere destruir. Y la quiere destruir. Esta era la lectura que hacía Benedicto XVI, que obviamente no es un cualquiera, ¿no? Que es una lectura que nos hace caer en cuenta de la potencialidad que tiene la hispanidad. Y cuando uno hace una presencia evangelizadora como la que he podido hacer estos 15 días, pues te das cuenta, ¿no? que eso no es una teoría, es una realidad, y se quiere arrancar, y por eso las leyendas negras, y por eso pretender dar la vuelta a la historia, pretender ocultarla, pretender ignorarla. Es tan bella la hispanidad, es tan bella la comunión en la fe que se genera en torno a ella, y por lo tanto así se explican, ¿no?, esos ataques desde ese odio del maligno a todo lo que supone, ¿no?, esa presencia benéfica que ha tenido la madre patria, como allí me decían en varios lugares, ¿no? Casi nos llamaban desde la madre patria. Pues esa presencia benéfica que ha tenido en tantos lugares. Me ha conmovido ver cómo se ama a Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y cómo también hoy en día existen allí los nuevos santos, como Santa Laurita, Santa Laura, la primera santa colombiana, que da un testimonio maravilloso, ¿no?, de entrega plena en pobreza, en despojamiento a los indígenas, luchando por su dignidad, por su dignidad frente a todos los intentos de intentar utilizar al hombre. Bueno, pues gloria a Dios. Yo solo puedo dar gloria a Dios por la experiencia vivida en estos 15 días, que seguro que también a mí me va a ir poco a poco saliendo en anécdotas que os iré contando. Tantas cosas podría contar ahora, pero no creo que sea cuestión de colapsar el programa con esta experiencia. Baste este arranque de entrada, que yo solamente digo bendita hispanidad, bendita fe que nos ha configurado como pueblos hermanos. Sexto Continente es un programa que tiene interacción para los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook, con la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición en distintas plataformas como iVoox, Spotify, y también en el canal de YouTube de En Ti Confío, y también decir que en la página web multimedia www.enticonfio.org, allí también se puede acceder a Sexto Continente. También en esa página enticonfio.org podréis ir viendo pues todas las charlas que se han ido, 23 intervenciones creo que han sido, pues en esta visita a Colombia y Panamá se irán allí poco a poco publicando, ya se están publicando. Bueno, pues vamos adelante en esta edición de Sexto Continente, que 15 días de interrupción parece que nos han deshabituado, pero no es así. Aquí estamos y con la gracia del Señor queremos que este curso 2025-2026 pues sea fecundo. Bueno, pues voy a comenzar por hacer un comentario referido a un tema que es lacerante, del cual yo en redes sociales hablo de vez en cuando, que es el tema de la paz mundial, en concreto, aparte de la guerra en Ucrania, el conflicto en Gaza. El conflicto en Gaza, que desde el primer momento yo he querido iluminarlo desde la posición que los cristianos allí presentes están teniendo, porque creo que ha sido luminosa el posicionamiento de los cristianos allí presentes. El arzobispo patriarca de Jerusalén, Monseñor Pizzaballa, desde el primer momento
creo que hizo declaraciones proféticas ofreciéndose, ¿no? Exigiendo a Israel la liberación de los rehenes, ofreciéndose él preso a Hamás a cambio de que soltase los rehenes israelíes, después subrayando y condenando pues la venganza absolutamente desproporcionada que cae sobre los inocentes, generando un auténtico genocidio de más de 60.000 personas fallecidas, entre ellos 18.000 niños, ¿no? A ver, una cosa tremenda. Y además hoy en día, pues con la llegada de las nuevas tecnologías, jamás habíamos visto pues un genocidio retransmitido en directo, ¿no? Bueno, entonces yo he querido acompañar este acontecimiento desde distintas reflexiones, intentando sobre todo desenmascarar posicionamientos erráticos a la hora de hacer una lectura de la realidad, posicionamientos erráticos que vienen marcados por etiquetas polarizadas. Yo, como soy de derechas, pues tengo que defender a Israel. Yo, como soy de izquierdas, tengo que defender a Palestina. Pero eso ¿de dónde sale? Qué incapacidad de hacer lecturas desde la ética, desde la moral, desde el respeto a la persona, ¿no? De manera que las ideologías me tienen que condicionarlo todo, pero no puedo tener un criterio propio independiente que no esté condicionado por la etiqueta. Entonces, por desgracia, es muy difícil a la hora de hacer un discernimiento salirse de ese encasillamiento de etiquetas políticas, ¿no? Y nuestros políticos difícilmente no se han liberado de esas etiquetas. Pero yo quiero traer al programa de hoy pues una gozosa excepción, porque es que la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, ha participado, ¿no?, a finales del mes pasado, mejor dicho, o a inicios de este mes, ha participado en el meeting de Rimini, que es un encuentro anual que suele acontecer pues en Italia, organizado por Comunión y Liberación, no únicamente con una grandísima participación de personas, sino con una gran incidencia, ¿no? Los medios de comunicación, la portada de los diarios italianos suele estar ocupada por lo que ocurre en el meeting de Rimini, pues todos los años, ¿no? Y claro, eso pues ya nos gustaría quizás en España poder tener un evento católico de esa dimensión, en que se hace pues una lectura de la actualidad sociopolítica, cultural, desde la perspectiva de la doctrina social católica, ¿no? En España, hombre, existen algunas cosas como Católicos y Vida Pública, pero claro, no tienen la dimensión, no tienen el eco, pues que tienen en Italia pues un evento como esto, ¿no? El meeting de Rimini, ¿no? Bueno, entonces este año estaba invitada Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, y ella la verdad es que ha hecho una intervención de unos 50 y pico minutos que no tiene desperdicio en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, entre otras, ha abordado lo referente a qué lectura tenemos que hacer sobre lo que ocurre en Gaza. Y entonces ella, a ver, que es una dirigente que suele ser calificada de derechas, de extrema derecha. Bueno, a ver, yo bien me conocéis, yo no creo en esas etiquetas, pero bueno, así es calificada, con esas etiquetas, y claro, pues a mí gozosamente pues hemos podido comprobar cómo puede haber una dirigente política que tiene capacidad de reflexión desde una inspiración, sin duda alguna también, ¿no? Desde una inspiración de la doctrina social católica y con un pensamiento libre y de inspiración cristiana y humanista, Entonces, pues un solo minuto, ¿no? Yo voy a ir traduciendo la intervención que hizo ella, las palabras que dijo referente a lo que acontecía en Gaza. No podemos permanecer en silencio ante una reacción que ha traspasado el principio de proporcionalidad, cobrándose demasiadas víctimas inocentes e incluso amenazando a las comunidades cristianas
que siempre han sido un factor de equilibrio en la región y que ahora pone definitivamente en peligro la perspectiva histórica de una solución de dos estados. Quisiera también aprovechar esta oportunidad para decir que condenamos el asesinato injustificable de periodistas en Gaza, un ataque inaceptable a la libertad de prensa y a todos aquellos que valientemente arriesgan sus vidas para informar sobre la tragedia de la guerra. Hacemos a todos un llamamiento y a todas las fuerzas políticas para que ejerzan toda la presión posible sobre Hamás para que libere a sus rehenes, a los israelíes, para que cesen sus ataques. Y llamamos a Israel a que cese sus ataques, ponga fin a la ocupación militar en Gaza, detenga la expansión de los asentamientos en Cisjordania, permita el pleno acceso de la ayuda humanitaria a la franja y comience por las y concluya con buscar un estado de seguridad y de estabilidad en colaboración con los países árabes. Esa fue su intervención, ¿no? Una intervención llena de sensatez que gracias a Dios nos da esperanza, pero es cierto que Europa llega muy tarde y que Europa va a ser juzgada en la historia por su debilidad, por no haber tenido un pronunciamiento contundente contra ese genocidio. Así como Europa pues, ha reaccionado de una manera contundente ante la invasión de Rusia de Ucrania, su reacción fue contundente, sin embargo, ¿no? Pues la complicidad que ha habido en la no reacción ante lo que ocurría en Gaza, creo que va a caer y ha hecho que Europa pierda un prestigio, ¿no? En ser defensora de los derechos humanos en las relaciones internacionales. Es muy grave lo ocurrido. Y en buena medida esa incapacidad de pensar por nosotros mismos, esa incapacidad de tener un discurso ético, yo creo que ha estado en la base de todo ello, ¿no? El hecho de que ahora Giorgia Meloni hable con esta libertad, pues me parece que es una esperanza, ¿eh? Es una esperanza. Está haciendo mucho daño, por otra parte, es verdad que la opinión pública se va poco a poco, ¿no? Incluso los medios que antes parecía que justificaban, ¿no? La venganza de Israel, pues se dan cuenta que esa es una venganza totalmente desproporcionada, en la que son los inocentes los que están pagando las cosas, ¿no? Pero es obvio que en esta situación pues está habiendo también personas que con su reacción, pues por ejemplo, estamos viendo estos días en España que hay personas que intentan reventar la Vuelta Ciclista a España, teóricamente para defender la causa palestina. Claro, este tipo de reacciones, en el fondo, hacen un flaco servicio a una lectura ética, porque claro, lo que están consiguiendo ese tipo de personas es que además, desde un posicionamiento en el que no son capaces de condenar el terrorismo de Hamás, en el que incluso hay personas que estuvieron ligadas a cierta complicidad con el terrorismo de ETA, y que ahora pretenden ser defensoras de la causa palestina, claro, entonces esas personas lo que están haciendo es un flaquísimo favor a la lucha contra este genocidio, porque lo que hacen es inclinar las simpatías hacia el lado contrario, porque como digo, aquí la opinión pública, por desgracia, se mueve por simpatías desde las etiquetas. Entonces, si una persona está de una manera totalmente desequilibrada haciendo acciones como la Vuelta Ciclista a España, etcétera, etcétera, lo que consigue es que los corazones de muchas personas se inclinen en el bando contrario. Pero como digo, no podemos reflexionar desde nuestro corazón, desde nuestras vísceras, desde nuestras emociones, desde las etiquetas que producen las etiquetas políticas. Tenemos que tener una capacidad de reflexión desde el Evangelio. Lo que tiene que configurar nuestra vida es el Evangelio. Y yo he puesto muchas veces dos ejemplos históricos, ¿no?
Uno es el ejemplo histórico de Rusia y Ucrania. Ver cómo dos países cristianos ortodoxos se matan entre ellos. Fíjate, son cristianos ortodoxos. ¿Qué fracaso de evangelización es esa? Porque al final lo que les configura, lo que les está configurando, lo determinante, no es el cristianismo, lo determinante son los nacionalismos. Luego esa evangelización ha sido epidérmica, porque lo que verdaderamente configura tu vida es tu nacionalismo. O lo que pasó con los Hutus y los Tutsis en Ruanda, que las dos tribus eran católicas. Y que al final dices tú, pero qué fracaso de evangelización, porque al final ha sido tu etnia, o sea, tu tribu, lo que ha configurado verdaderamente tu vida, tu raza. Y ser cristiano y católico para ti, ¿qué ha sido? Algo epidérmico, porque al final te has matado por ser o no ser de una raza. Bueno, pues es que el problema es que ¿qué es lo que configura mi pensamiento? ¿Lo configura el Evangelio o lo configuran las ideologías, las emociones y las adscripciones y los bandos? Los nacionalismos, las adscripciones tribales, ¿o es el Evangelio el que me configura? Menudo reto es este, ¿eh? Menudo reto tenemos para pensar en cristiano, para que sea el Evangelio el que me configure. Y para eso uno tiene que purificarse de muchos apegos, ¿eh? Y la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, porque hay cosas que tienen un peso específico, y que me importa poco quién las diga y quién las sostenga. Pero bueno, por eso, ¿no?, queremos formarnos bien y por eso queremos que la doctrina social de la Iglesia configure nuestro pensamiento. Bueno, y al mismo tiempo, Giorgia Meloni también abordó en su discurso en el mitin de Rimini otra cuestión que es delicada, que es el tema del posicionamiento del Estado italiano o del gobierno italiano frente al flujo migratorio, que este era un tema en el que también, ¿no?, pues a veces había tenido ciertos choques pues con la doctrina social católica, porque claro, ya sabemos que no es fácil buscar un equilibrio en el tema del flujo migratorio, no es fácil, entre ese deber de solidaridad, pero también un deber de discernimiento sobre cuál es la prudencia de acogida o apertura ante los flujos migratorios. Entonces, bueno, pues voy a leer el párrafo que ella pronunció a este respecto, y digo una palabra. Dijo lo siguiente: hemos colocado nuevos ladrillos en el frente de las migraciones, contrarrestando las llegadas irregulares, ampliando las regulares en un marco de seguridad y rigor como nunca antes había sucedido. Y lo hicimos porque la migración regulada y legal puede representar una riqueza para cada nación. Pero la migración ilegal y descontrolada es un daño para cualquier sociedad. El punto de partida también es que no nos interesa aprovechar la migración para tener mano de obra barata, para emplear en nuestros sistemas de producción. En cambio, nos interesa luchar contra las causas profundas que empujan a muchos, demasiados jóvenes, a pagar a traficantes sin escrúpulos para que se enfrenten a viajes potencialmente letales en busca de una vida mejor que casi nunca nuestras sociedades pueden garantizar. Nos interesa codificar y defender el derecho a no tener que emigrar, porque es absolutamente cierto lo que nos recuerda un gran hombre de la Iglesia como el cardenal Robert Sara, cuando dice que quien considera las migraciones necesarias e indispensables realiza de hecho un acto egoísta. Si los jóvenes dejan su tierra y su pueblo, se pregunta Sara, persiguiendo la promesa de una vida mejor, ¿qué será de la historia, la cultura, la existencia del país que han abandonado? Por eso Italia, con este gobierno, ha desempeñado un papel que considero decisivo también para cambiar el enfoque europeo frente a este desafío. Porque si hoy se plantea como prioridad, la implementación de asociaciones iguales con los países de origen y tránsito, la defensa de las fronteras exteriores de la Unión Europea, el fortalecimiento de la política de repatriación, la construcción de soluciones innovadoras, esto se debe a nuestro coraje, a nuestra determinación. Son elecciones que han llevado a un doble resultado. Como saben, reducir drásticamente las entradas irregulares, pero sobre todo reducir el número de muertos y desaparecidos en el mar. Y este es el resultado
que más debe enorgullecernos, porque no hay nada más importante para salvar una vida humana o arrancarla de las garras de los traficantes de los seres humanos. Y quiero decir claramente, al comienzo de esta temporada, que cualquier intento que se haga para impedirnos gobernar este fenómeno con seriedad y determinación será devuelto al remitente. No hay juez, político o burócrata que pueda impedirnos hacer respetar la ley del Estado italiano, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, luchar contra los esclavistas del tercer milenio, salvar vidas humanas, porque lo que queremos demostrar es que la política puede volver a tener autoridad, pero para hacerlo debe saber poner la cara en los desafíos difíciles. Bueno, esta fue la intervención de Giorgia Meloni en el tema de la migración, que como veis, a ver, es una intervención potente, y hay que reconocer que el gobierno italiano pues ha hecho un esfuerzo muy grande intentando, o sea, frenar las llegadas irregulares, pero ampliando las regulares en un marco de seguridad y de rigor. Y eso en Italia ha sido, en estos años, bueno, en este poco tiempo, ¿no?, que lleva este gobierno, ha sido un país ejemplar. De hecho, por ejemplo, Italia es el que más heridos está acogiendo de Gaza. Niños que salen heridos, con amputados, etcétera, están siendo acogidos en Italia para que el sistema sanitario italiano atienda esa masacre que se está produciendo en Gaza. Corredores humanitarios, en concreto, que se están poniendo en marcha. Con lo cual hay que decir que sí, o sea, es decir, que un dirigente dice: yo quiero una migración regularizada en la que, por otra parte, respetemos también el derecho de las personas, ¿no?, que están en situaciones de vulnerabilidad. Ojalá ellos puedan en sus países de origen tener futuro, o sea, apostar porque las naciones pobres puedan tener futuro con la ayuda internacional. Bueno, únicamente le haría dos matices, ¿no?, a la intervención de Giorgia Meloni, cuando ella dice: no hay juez, político o burócrata que pueda impedirnos hacer respetada la ley. A ver, yo me parece incorrecto que Giorgia Meloni diga: no hay juez que puede pararme. Perdón, el Poder Judicial es independiente del Ejecutivo, y los jueces sí pueden parar y sí deben parar cuando un gobierno se extralimita en determinadas políticas. Con lo cual yo le haría esa crítica a Giorgia Meloni. Esa referencia a que no hay juez que pueda parar, creo que merece un matiz crítico. Y también otro matiz crítico, diría, con respecto a la referencia que hizo en su discurso del fortalecimiento de la política de repatriación. Bien, a ver, obviamente tendrá que haber un momento en el que la inmigración irregular sea repatriada, tendrá que haber ese momento, pero lo que está ocurriendo indiscriminadamente, por ejemplo, pues en Estados Unidos, en el que sin más, ¿no?, sin discernimiento, porque claro, cuando hay ya pues familias cuyos niños están estudiando entre nosotros, el hecho de que ingresasen hace X años pues irregularmente, ahora quizás la solución no sea todo el mundo a la calle, sino que habrá que tomar alguna decisión que sea un punto de equilibrio diciendo: bueno, hasta aquí se hace una regularización, a partir de aquí se toma una medida ya de repatriación, pero tendrá que haber una solución de equilibrio. ¿Por qué? Pues porque obviamente los factores humanitarios pesan mucho. Bueno, eso no es que Giorgia Meloni lo niegue en su discurso, ¿verdad? Pero sí que creo que ese matiz hubiese estado muy bien si lo hubiese hecho. En definitiva, que creo que es un discurso lleno de que a uno le da esperanza. Le da esperanza que una dirigente política pues sea capaz de manifestarse de esta forma con una clara inspiración cristiana o de humanismo cristiano. Bien, pues vamos a tener nuestro momento musical y voy a echar mano de uno de estos recuerdos que me he traído de esta visita
esta visita a Colombia. Allí conocí a unos misioneros, a Franci Arango y su esposo, un matrimonio que ella es cantautora, como ahora vamos a escucharla, y llevan adelante ellos una fundación, Fundación Misión Cristo Rey, en algunos barrios de invasión de Medellín. Lo de barrios de invasión se le llama a lugares que, bueno, pues que han sido, que sin regularización urbanística se van construyendo allí cosas, ¿no? Pues, y claro, pues obviamente que son barrios que se aproximan a lo que también conocemos como favelas en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues en algunos de los barrios de invasión de Medellín, ellos llevan adelante una fundación, Misión Cristo Rey, que acoge, pues en concreto a, creo que eran 40 y pico niños, y quieren ampliarlo para que lleguen a 80 y pico. Y bueno, pues la verdad es que les conocí allí y me impactó, ¿no? Pues ver a un matrimonio implicado en esta obra, que al mismo tiempo educan a sus niños pequeños en un lugar como ese, y que al mismo tiempo ella también pues es cantautora y canta esta canción que vamos a escuchar, Desierto de amor de Franci Arango. Lo escuchamos. Por cierto, un aviso que sirve también siempre para este descanso musical. Para los que escucháis posteriormente en diferido este programa por YouTube, en el canal En Ti Confío de YouTube, pues claro, los derechos de autor no permiten que sea publicado en YouTube, por eso se suele en ese momento silenciar, pero sin embargo en la descripción de este programa, de este vídeo de Sexto Continente, en la descripción abajo, allí pondremos, ¿no? Comenzando en esta oportunidad, pondremos el link de esta canción para que pueda ser también escuchada, pues haciendo una pequeña pausa en el programa de Sexto Continente. Uno puede buscar en el inicio de la descripción la canción y allí escucharla. Desierto de amor de Franci Arango, y se la quiero especialmente dedicar en acción de gracias a todos los voluntarios, a todos los niños acogidos en la Fundación Misión Cristo Rey. Cuando menos fuerzas tengo yo,
Continuamos en esta edición de Sexto Continente, en este día de Santa Teresa de Calcuta, aquella que dijo: yo solo soy un lápiz de amor con el que Dios ha escrito una carta de amor al mundo. Uno escucha esa frase y dice: Señor, afila este lápiz, que está un poco desafilado, este lápiz de mi vida, para que pueda escribir esa carta de amor. Seguimos adelante en este programa y me voy a hacer eco de una noticia que fue publicada la semana pasada en el diario de La Vanguardia de Barcelona. El título es Adiós a la curva de la felicidad. Ya no toca fondo en los 50, sino en la juventud en todo el mundo. Bueno, vamos a ver qué es esto, porque me parece unos datos interesantes. Yo compartí en redes sociales, ese día que se publicó esto de La Vanguardia, publiqué la siguiente noticia. Los datos un poco más espectaculares que dice aquí, ¿no? En España, más del 60% de los jóvenes dice haber experimentado ansiedad o síntomas depresivos el año pasado. Y un 55% de los jóvenes han pensado en el suicidio, han pensado en ello. Son datos que maneja la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que se han publicado y que hablan del deterioro de la salud mental en niños y jóvenes, ¿no? Dan estos datos que, repito, 60% de los jóvenes dicen haber experimentado ansiedad o síntomas depresivos el año pasado. Un 55% ha pensado en el suicidio. Un 43% de los menores de 24 años tienen problemas para dormir. Y no es una situación que se viva solo en España. Los informes apuntan a un declive mundial del bienestar entre jóvenes. Bueno, y entonces esto es muy curioso, ¿no? 1 de cada 3 jóvenes se ha autolesionado como reacción al malestar emocional. Oye, vaya datos, ¿no? Entonces, en ese estudio que se publicaba en La Vanguardia, venían a decir que, además de estos datos, ¿no?, de estos datos que han partido de datos españoles, publicados pues, por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, pero además también uniendo a otra serie de estudios que se han realizado sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, porque en Estados Unidos hay un estudio lineal de la evolución de la felicidad, llevado a cabo con 10 millones de personas que durante un periodo de 10 años han sido encuestadas desde el año 1993 al 2024. Mejor dicho, ¿no?, que son 20 años, perdón. O sea, 10 millones de personas que han sido analizadas durante 20 años. Y en el caso del Reino Unido, pues también, desde el 2009 al 2023, referidos a 40.000 hogares. Entonces, ¿qué es lo que se concluye de este análisis, de este estudio? Pues que la curva de la felicidad está variando. ¿Qué es esto de la curva de la felicidad? A ver, la curva de la felicidad suele ser, digamos, se encuesta, se hace una comparación de qué nivel de felicidad tiene la población en la etapa de la infancia y juventud temprana. Luego, qué nivel de felicidad tiene en la edad adulta media, de 40 a 50 años, y qué nivel de felicidad tiene en la vejez. Entonces, lo que se habla es de que la curva de la felicidad tiene forma de U mayúscula. El mayor nivel de felicidad se tenía tradicionalmente en la infancia y juventud temprana, donde hay ilusión, energía, sueños, menos responsabilidades. Y luego ese nivel de felicidad, o sea, como esa U mayúscula, ¿no?, va bajando, y cuando menos felicidad se tiene o se tenía tradicionalmente, es unos 40-50 años,
que la satisfacción tiende a bajar porque es el momento de mayores presiones, trabajo, familias, hipotecas, cuidar de padres e hijos a la vez, estrés por logros no alcanzados. Entonces ahí se llega al valle de la U. Y luego, sorprendentemente, ¿no?, la felicidad tiende a subir de nuevo, tiende a subir ya a la tercera edad. Y muchas personas en la tercera edad valoran más las cosas pequeñas, tienen menos presiones laborales, más tiempo libre, una mirada más serena, gozan más de la vida y entonces vuelve el nivel. Tradicionalmente esto ha sido así. La curva de la felicidad en las encuestas tenía una forma de U. Estamos hablando desde el punto de vista natural, natural. Comienza un alto grado de satisfacción, de felicidad con la infancia y juventud, va bajando y el valle, en la zona más baja, son los 40-50 años y luego vuelve a subir en la vejez para arriba, ¿no? Bueno, pues esto está cambiando, señores, está cambiando mucho. Y esa curva de la felicidad, que es el titular de la Vanguardia, adiós a la curva de la felicidad, ya no toca fondo en los 50. Ahora, ¿cuándo toca fondo? ¿Cuándo es cuando en este momento, según todas estas encuestas y seguimiento de la salud mental, y etcétera, están detectando? Bueno, pues que ahora se toca fondo mucho antes. Se toca fondo del nivel de insatisfacción es en los 20-30 años, no en los 40-50. O sea, se toca fondo mucho antes, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las razones de eso? Bueno, pues claro, en el estudio que publica La Vanguardia se sugieren muchas posibilidades, ¿no? Como el impacto, dice, de la gran recesión que hubo en el 2008, que eso ha hecho que las perspectivas laborales de los jóvenes pues no se hayan recuperado, porque muchos jóvenes tienen una perspectiva laboral patética, con trabajos y sueldos basura, la dificultad de acceso a la vivienda, la falta de recursos en muchos servicios de salud mental, los desafíos planteados por la pandemia del COVID, el impacto y el uso generalizado de las redes sociales, que desquician y que polarizan las percepciones sociales. O sea, todos estos factores hay, y sin duda, obviamente, pues todas estas cosas tendrán su influjo. Pero también, obviamente, hay otros temas que son más, digamos, espirituales, morales, como que las generaciones jóvenes de la mayor parte de los países, incluidos pues especialmente Occidente, ¿no?, han recibido una educación muy sobreprotectora. Quizás también por la disminución de la natalidad. Han recibido una educación muy sobreprotectora y han desarrollado una baja tolerancia a la frustración. Un aspecto que es muy relevante para explicar el malestar emocional. Porque si tú tienes una baja tolerancia a la frustración, si te frustras enseguida, si cualquier revés de la vida te deja hecho polvo, entonces tu malestar emocional es, bueno, claro, pues eres fácil presa de la infelicidad. Entonces, de una educación muy sobreprotectora, claro, que también muchas veces tiene su origen, pues, la falta de hermanos que te ayudan a ser generoso, a socializar, a no pensar solo en ti mismo, la falta de hermanos, que el bienestar nos ha traído todos son caprichos y todos son caprichos, hace que seas muy frágil y entonces tienes una baja tolerancia a la frustración, te frustras enseguida, ¿no? Y eso genera un malestar emocional. Si a esto se añade la crisis de sentido, o sea, es decir, el olvidar cuál es el sentido de mi vida, que yo vengo de Dios y mi futuro, mi meta es Dios. Si tú pierdes de referencia de dónde vienes y a dónde vas y te conviertes en un superviviente que está buscando pues mi bienestar, casi estás cambiando la felicidad por el bienestar, y eso es un cambio imposible. Entonces, bueno, la verdad es que el titular, ¿no? Adiós a la curva de la felicidad. Ya no toca fondo en los 50, sino en la juventud, el momento de mayor infelicidad, ¿no?
Bueno, todo un reto, señores, ¿eh? Todo un reto que nos está diciendo, pues que yo acompañé este mensaje enviado a redes sociales con esos versos o esos versículos de la secuencia de Pentecostés. Mira al vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo. Bueno, vamos a tener nuestro momento también de atención a las preguntas que habéis enviado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es. A Paloma, que la tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Muy buenos días, Paloma. Muy buenos días, monseñor. Pues tenemos una pregunta de una oyente llamada Maritrini que nos plantea lo siguiente. Buenos días. Me gustaría que dijera algunas palabras sobre el tema de las personas que blasfeman, que se han acostumbrado durante toda su vida a hacerlo por el ambiente en el que viven y ahora, en momentos de tensión, estallan con la blasfemia. Ya parece como que lo hacen sin saber lo que dicen. ¿Cómo actuamos con ellos? ¿Es un pecado grave, pero para ellos que ya lo tienen integrado y tienen una edad, se puede considerar algún atenuante? Muchas gracias. Bien, recuerdo haber hablado de este tema cuando explicábamos el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Decir obviamente que una blasfemia, objetivamente hablando, es algo muy grave, un insulto a Dios, una falta de respeto a Dios, objetivamente hablando, claro que es muy grave, ¿no? Porque el hombre le debe reconocimiento a Dios y el hombre está creado para alabar a Dios, ¿no? Blasfemar es algo absolutamente contradictorio con lo que es la vocación para la que hemos sido creados. Es ser un desagradecido a Dios, que te da toda la vida y te lo da todo, ¿no? Bien, pero eso es desde el punto de vista objetivo. Pero es obvio, es evidente que hay personas que la blasfemia pues la han integrado como un hábito en su vida por motivo de que igual han escuchado, pues imagínate, blasfemar en su casa desde pequeños, casi, o sea, es decir, que en el contexto en el que han nacido la blasfemia es casi una especie de, bueno, un resorte automático, ¿eh? Que de hecho a mí me ocurre en alguna oportunidad que estás con personas y ellos están contigo, es que tú eres obispo, ¿no? Están contigo y de repente se les escapa una blasfemia y dicen, ay, perdón, porque se dan cuenta que están contigo. Y claro, y se sienten como un poco así apuradas o avergonzadas de que se les haya escapado una blasfemia. Y claro, te das cuenta que esa persona, en ese momento, claro, se ha percatado de que, he dicho esto delante del obispo, pero claro, obviamente para que se le escape eso, quiere decir que habitualmente él pues habla con una falta de respeto totalmente habitual, ¿no? Que es posible obviamente que eso haya generado pues una falta de control sobre uno mismo, de manera que pues que cada vez que diga una barbaridad como esa no tenga la gravedad moral de ser en cada caso un pecado mortal consciente y libremente, o sea, consciente y libremente ejercido. Pero obviamente eso no quiere decir que no sea una barbaridad, que haya que luchar contra eso, ¿no? O sea, yo creo que quien tiene ese vicio tiene que tomarse en serio la lucha contra ello, ¿eh? Y creo que una manera de luchar es que cuando a uno se le escape una blasfemia, haga un acto de reparación y diga, perdóname, Señor, bendito sea tu santo nombre. Y luche, y de esa manera intente desarraigar ese vicio, haciendo un acto de reparación, ¿no? Y luego la pregunta del oyente, ¿y qué hacemos con una persona que tiene este hábito? A ver, pues yo creo que también obviamente habrá que ver, bueno, no sé, las circunstancias, ¿no? Porque no es lo mismo poder tener, pero yo creo que si tenemos a un conocido que tiene ese vicio, yo creo que también hay que decir una palabra. Mira, a ver si nos corregimos en la forma de hablar, ¿eh? Ten cuidado, que después te va a caer encima, ¿eh? Ten cuidado que luego te va a caer encima, ¿eh? Que Dios no tiene culpa de nuestros enfados. O sea, yo creo que decir una palabra de corrección es necesario. Lo de corregir al que yerra, dar buen consejo de lo que necesita, hay que aplicarlo. Pasa que también quizás
hay que ver la forma de hacerlo, porque igual a una persona igual hay que corregirle más en privado que en público. No lo sé, no lo sé. Lógicamente ahí ya el discernimiento sobre el caso concreto de cómo hacer la corrección, solamente en la circunstancia concreta se puede distinguir, pero sí creo que tenemos que ayudar a ejercer la caridad a una persona que esté atrapada en ese vicio para que lo desarraigue. Adelante con la siguiente consulta. Manolo de Huelva nos pregunta: en nuestro ámbito de parroquia hemos tenido la discusión sobre si es irreverente utilizar el rosario como método para dormirse en la cama en vez de rezarlo con la debida atención. ¿Qué diría usted ante este dilema? Bueno, me hace gracia que tengan esa discusión. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo creo que yo soy de los que me quedo dormido en la cama rezando el rosario. Lo que pasa es que no paso del primer misterio, en la cuarta, quinta Ave María, me he quedado dormido. Entonces, a ver, utilizo el rosario como método de dormirme. A ver, la palabra utilizo, no sé, yo creo que es una palabra que no hace justicia a la realidad. O sea, quiero dormir en manos de la madre. Yo quiero dormir en manos de María y quiero que ella vele mis sueños, y entonces pues quiero dormir rezando Ave Marías. O sea, yo creo que la cosa es bastante sencilla, ¿no? ¿Eso sirve para rezar el rosario? Hombre, en mi caso no, porque claro, me quedo dormido enseguida, pero sé que hay personas que igual están desveladas por la noche y rezan un rosario o varios rosarios por la noche. Y claro que eso es un rezo absolutamente pues adecuado, ¿no? Claro que es propio hacerlo así. O sea, es decir, que yo creo que no hay que armarse un lío. Me parece que sencillamente cada uno sabe un poco la circunstancia en la que yo soy de los que me sirvo del rosario y me gusta dormir con un rosario entrelazado en la mano. Y a la mañana siguiente pues el rosario igual aparece caído al suelo o aparece en medio de las sábanas. Bueno, pues has querido dormir con la madre. ¿Eso suple el rezo del Santo Rosario? En mi caso no, porque me quedo dormido enseguida, pero igual en caso de otras personas sí que su momento puede ser el de estar en la cama, porque es un momento en el que les cuesta dormirse. O sea, es decir, que no hagamos un lío de lo que no lo es. Adelante con la siguiente consulta. Nos escribe una oyente llamada Nora y dice: recuerdo haberle escuchado a usted hace bastante tiempo la explicación sobre el origen de la confusión por la que suele pensarse que María Magdalena fue una mujer pecadora o prostituta. ¿Nos lo podría volver a refrescar? Sí, recuerdo que hablé de ese tema en una ocasión en la que el Papa Francisco nos habló sobre ello, ¿no? Pero no fue el primero en aclarar este error. El origen fue por parte del Papa Gregorio Magno, quien en el siglo VI, en una homilía, pues popularizó la idea de que María Magdalena, la mujer que unge Jesús en casa de Simón el Cirineo, y María de Betania eran la misma persona. Pero ahí se equivocó en esa homilía, ¿no? El Papa Gregorio Magno. Esa identificación no aparece en los evangelios, pero en la tradición latina pues esto cundió, y entonces parecía que María Magdalena era la prostituta, y no es así. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los cuadros como de Tiziano, de Caravaggio, etcétera, comenzaron a representar a María Magdalena como la mujer penitente, que hacía penitencia porque había sido prostituta. Pero no es cierto. María Magdalena es presentada en los evangelios como la discípula de Jesús, de la que se fue liberada de 7 demonios, que está en Lucas 8:2. Pero nunca se dice que ejerciese la prostitución. O sea que ahí hubo un error, ¿no? Bueno, la reforma litúrgica posterior al Vaticano II separó claramente las figuras. María Magdalena, discípula y testigo de la resurrección, apóstola de apóstoles, y por otra parte la pecadora anónima, que está en Lucas 7, y por otra parte María de Betania, que son 3 personajes distintos, ¿no? Y en el 2016 el Papa Francisco elevó la memoria litúrgica de Santa María Magdalena al rango de fiesta, incluso diciendo, como he dicho, que es apóstola de los apóstoles, ¿no? En resumen,
que la imagen de María Magdalena como prostituta arrepentida no tiene fundamento bíblico. Fue el resultado de una interpretación fusionada de varias mujeres del Evangelio, pero algo que la exégesis de hoy tiene claro que fue un error. Hay tres personajes distintos. Una es María Magdalena, otra es la pecadora anónima que está en Lucas 7 y otra María de Betania. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.